¿Qué se alcanza a ver ahí? Un muchacho escalando. Un joven escalador. Es un joven escalador. Bueno, digamos, les cuento. Este es como un ejemplo. Hace como unos 6 meses, digamos que en la empresa donde trabajaba antes, nos hicieron, digamos, una dinámica. Fue ir a las piedras, a las rocas de Suezca. Suezca queda más adelante de Gachancipá. Entonces, digamos que son rocas que tienen de 20 a 110 metros. Te hacen como, digamos, que esa imagen de que subes, esto tiene, sí, y que luego bajas. Pero pues bueno, yo iba con un grupo ya de personas ya un poco más adultas. Entonces digamos que la subida fue sencilla. La subida era bastante sencilla, bastante fácil. Igual teníamos que hacer la bajada, y la bajada sí era en rappel, en cuerda, y sí era una bajada de 100 metros. Entonces cuando dijeron, bueno, ¿quién quiere ir de primero? Pues yo dije, no, yo sí bajo de primero porque, digo, ¿qué tal que bajen las señoras que ya tienen 40, 50 años? Yo me sentiría... yo me sentiría muy mal si ellas bajan y yo no bajo. Y es que entre más uno se demora, más miedo da, ¿cierto? En esas bajadas, digamos que cuando nosotros bajamos, habían 3 estaciones. Primero te ponen todos tus implementos para bajar. Y en la primera es así inclinadita, o sea, es así como este murito acá de bajada, así es inclinada si tú vas bajando. Y es para que tú te pongas y cojas como valentía. Entonces esa primera es fácil, o sea, tú ves y vas bajando y tú puedes caminar normal, fácil, ¿cierto? Esa es como para uno entender cómo es el tema, cómo se maneja la cuerda, todo. Ya en la segunda, ya es así como este púlpito hacia abajo. Ya son 40 metros de bajada. O sea, 40 metros son como unos 30 pisos, no sé, unos 20 pisos. O sea, una bajada así, y es así como esta. Entonces es interesante que lo primero que te dice el instructor es, tú estás acá contra el acantilado y te dice, suéltese. O sea, él detiene y tú te dices, suéltese, suelten. Cuando, claro, tú te sueltas, tú quedas así contra el acantilado. Y cuando uno está bajando ahí se da cuenta de una cosa. Obviamente, como esto es un tema corporativo, tú no estás bajando tú mismo. Y segundo, tú no te estás sosteniendo tú mismo. Al comienzo le dicen a uno, no, es que tú te sostienes, tú manejas cómo baja la cuerda. Cuando tú llegas y te sueltas ahí te das cuenta que es mentira. Realmente alguien te está sosteniendo. Alguien te está bajando en ese recorrido. Y en esa primera bajada, pues, ¿qué te toca a ti? Dejarse bajar. Uno medio pone los pies y uno medio se ayuda según eso. Cree uno que se ayuda, pero no. Y ya cuando llega a la tercera estación, ya la bajada ya no es así parada, sino viene en caída. Entonces ya ni siquiera uno puede poner los pies. O sea, uno lo único que hace es dar vueltas así bajando, como una araña. Pensaba que este ejemplo, digamos que se parece mucho a la vida cristiana en una cuestión, y es, digamos, para el que baja y está sostenido, ¿es sencillo o es difícil? No, es muy fácil. ¿Qué tiene que hacer uno? Dejarse sostener. Sostenerse y dejarse bajar. Pero, ¿y al que tuvo que poner estas cuerdas? ¿Será que fue fácil para él? Al que tuvo que bajar, o sea, al que tuvo que bajar escalando, poner las cuerdas y hacer el camino, ¿será que para él fue tan fácil como el que está solo siendo sostenido? Y creo que eso es lo que quería ilustrar el autor de Hebreos cuando habla del autor de la salvación, de Cristo, el que hizo el trayecto que era imposible. Imagínense una bajada así, el trayecto que era imposible de hacer para el hombre, para lograr la salvación, para que nosotros pudiéramos seguir su camino para la salvación. Hice un acróstico con este versículo, Hebreos capítulo 2, versículo, vamos a empezar leyendo desde el 9, vamos a leer del 9 al 13, y es, mira el capitán, Hebreos 2, del 9 al 13, voy a leerlo primero todo, luego vamos a ir enfatizando en las 7 palabras que vamos a mirar, que va a estar relacionado con los versículos. Entonces el primero dice, Hebreos 2, 9 al 13, pero vemos
a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Versículo 9, vamos a mirar la primera palabra, es mírala. ¿Qué dice ahí? Mira la cruz. Mira la cruz. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel. ¿Quién es ese aquel? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, nos está llamando a ver a quién. A Jesús. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y vamos a ver, vemos aquel, y dice, comenzamos viendo aquel que su gloria, dice, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Hoy digamos que no lo vemos con los ojos físicos, pero por la fe, cuando Esteban lo vio, ¿dónde lo vio? En el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y él está diciendo, hoy vemos a aquel que fue coronado de gloria y de honra. Hoy vemos su gloria. Pero la segunda pregunta es, ¿pero su gloria a causa de qué? Su padecimiento. Padecimiento es sufrimiento, aflicción, dolor, ¿cierto? Y su padecimiento principalmente en la cruz, que lo llevó a la muerte. Pero vamos a ver cuál fue la causa de su padecimiento. Y dice, para que por la gracia de Dios, el regalo de Dios, el amor de Dios, gustase la muerte en la cruz. ¿Por quiénes? Dice, por todos, ¿cierto? O sea, vemos en él, vemos su sufrimiento, vemos su gloria, pero vemos la causa de su padecimiento. Y él murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué debía morir Cristo? Buena pregunta. Porque es que viene el autor de Hebreos y se va diciendo que Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que todos los sumos sacerdotes, ¿cierto? ¿Y por qué debía morir entonces? Pregunta que se hacían los hebreos, los judíos. ¿Por qué debía morir Cristo? Para ser el autor de salvación, para salvar, ahí lo dice, por amor a nosotros, por la gracia de Dios, para salvar a los hombres. Y es el primer punto interesante, y es, mira la cruz, mira la razón por la que lo hizo. En Hebreos 2:10, ahora vemos, pero Jesús decidió morir en la cruz. Pero ¿y por qué decidió sufrir? ¿Cierto? ¿Será que él pudo haber muerto sin sufrir? No lo sabemos. ¿Cierto? No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Para Dios todo es posible. Pero él escoge el camino de él, la aflicción. Y la segunda palabra es mira la aflicción. Vemos acá una imagen muy conocida de la pasión de Cristo, donde vemos ilustrado un poco de su sufrimiento. Hebreos 2:10, vamos a leerlo todos. ¿Qué dice Hebreos 2:10? Estoy en Reina Valera, así que no hay problema. Leámoslo todos juntos. A ver, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. Y acá una de las palabras claves es porque convenía. ¿Qué significa que porque convenía? ¿Qué significa era conveniente? Era bueno, era necesario, ¿cierto? La pregunta es, ¿convenía a Dios? Y dice que convenía a Dios ¿para qué? ¿Qué es lo que buscaba Dios? Perfeccionar
al Salvador, pero el Salvador es Jesús. ¿El Salvador será que no era perfecto? El Salvador era el Hijo de Dios. ¿Será que Jesús no era perfecto ya? Me gustaría que alguien me ayudara leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿Me lo puedes leer, Samuel? Hebreos 4, 15 al 16, unos versículos más adelante. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, vemos algo interesante. ¿Será que Dios había antes soportado el sufrimiento? ¿Había soportado Dios el dolor? ¿Dios había sentido lo que era el dolor? El hambre, ¿sí? Antes de humanarse Jesús, antes de que Jesús fuera humano. No, ¿cierto? Porque Dios no tiene como nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Carne. Dios es espíritu, Dios no tiene carne. ¿Dios conocía lo que era el dolor? ¿O conocía lo que era el sufrimiento? ¿Lo que era el hambre? ¿Lo que era la soledad? Aunque bueno, Jesús no soportó la soledad porque estaba con su Padre. Pero vemos que Dios lo conocía, o sea, porque Él sabe todas las cosas, pero no lo experimentó, no lo había experimentado. Y ahora en Cristo, ¿qué pasa? El Salvador, ¿qué hizo? Dios, que es la segunda persona de la deidad, o sea, Jesús, la segunda persona, experimenta ¿qué? Hambre, dolor, sufrimiento, ¿cierto? Sed, angustia. Vergüenza, dicen por ahí, no sé. No sabría decirlo. Pero viene esta palabra y es ¿por qué debía sufrir Cristo? Y dice, ¿por qué debía ser perfeccionado el Salvador? El Salvador ya era perfecto. Lo que Él quería perfeccionar era la salvación. O sea, quería que la salvación fuera mucho más grande. Acá hay 3 frases que escribí para ilustrar este punto. Una salvación tan grande requería de un Salvador muy grande, ¿cierto? Amén, así era. Segundo, si iba a salvar a millones, debía ser sublime el Salvador. ¿También es cierto? Y el tercero, la vida de un hombre debía valer la de millones de hombres. Entonces, acá entendemos una cosa y es que en medio de ese sufrimiento, o sea, el Salvador ya era perfecto, pero lo que se hace más grande es la salvación. Lo que es más perfecto es la salvación, porque hay un Dios que nos entiende. Hay un Dios que va por el camino difícil por el que el hombre pasa. Y es interesante, ¿a Adán le tocó por el camino fácil o por el difícil? ¿Dónde nació Adán? Separada. ¿Adán dónde nació? Adán nació en un huerto, ¿cierto? Donde tenía comida, donde tenía a su esposa, donde tenía el calor de Dios, la protección de Dios. ¿A él le tocó por el camino fácil? ¿Dónde nació Jesús? Y vamos a mirar acá. Y es la tercera vez, mira la proeza, mira la travesía, mira la hazaña del héroe, ¿cierto? Y vemos el camino del héroe. El camino del héroe que es Jesús, ¿fue un camino fácil o fue difícil? Difícil. Entonces vamos a mirar ejemplificado. ¿Qué sufre Jesús? Entonces, sufre la maldición de los dolores del nacimiento, ¿cierto? Es interesante que había una maldición sobre la mujer desde la caída, que ella iba a tener que sufrir para tener a un hijo. Y es interesante que dentro de esa maldición, Jesús es parte de esa maldición para hacer bendición para todos. Él tuvo que hacer sufrir a María cuando nació, ¿cierto? Muy seguramente ella tuvo muchos dolores de parto y tuvo que pasar ese sufrimiento. Cuando no debe haber sido así. Lucas 1:35 dice que en cambio, a diferencia del hombre normal, el santo ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios, sería cubierto por el Espíritu Santo, ¿cierto? Acá algo interesante y es por qué Jesús no llegó a la tierra así como un señor ya mayor maduro y al otro día fue a la cruz. ¿Por qué creen? Entonces, porque Él quiere ilustrar todas esas maldiciones que el pecado conllevó, las quiso llevar sobre Él. También hay muchos teólogos que piensan que en el momento de la concepción es que los hijos, o sea, los hombres, empezamos a entrar al pecado.
Sin embargo, pues Jesús, siendo el Hijo de Dios, era inmune al pecado. Entonces, eso no aplica en esta forma. Sin embargo, Él sí decide llevar desde la maldición, desde la primera maldición. ¿Qué otra maldición lleva sobre Él? ¿Qué dice acá el segundo? La B. La maldición de la pobreza. Ahora, Jesús pudo haber escogido haber nacido en una cuna de oro, haber nacido de un rey, ¿cierto? Pero Él decide nacer de la pobreza. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? A ver, léemelo porfa, Eduardito. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces dice, ya conocen la gracia, o sea, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, el más rico. ¿Y por qué se hizo pobre? Dice, para enriquecer. ¿Enriquecer a quién? A cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Vive la maldición del crecimiento. Dice que Jesús, cuando era niño, tiene que someterse a sus padres, tiene que someterse a maestros, aún siendo Dios mismo. Y crece en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, ¿cierto? También en estatura. También vive la maldición del enemigo. Satanás mismo dice que pasa sobre él en la tentación. En Mateo 4:10, ¿qué dice Mateo 4:10? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿quién mismo es el que decide tentar a Jesús? Satanás mismo, el mayor enemigo, ¿cierto? O sea, no mandaron cualquier ángel, sino fue Satanás mismo a tentarlo. Y pasa por situaciones de tentación difíciles. Y vive también la maldición de la muerte. Vemos acá Lucas 22, 39 al 44, pues cuando está en el huerto de Getsemaní sufriendo y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vemos la proeza de nuestro héroe, ¿cierto? Vemos que su camino no fue fácil, fue un camino muy difícil, el que escoge. Y eso nos hace ver la importancia de la obra de Jesús. Es interesante que en Hebreos 2 al comienzo dice: no descuiden, ¿cierto? Dice: con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, no descuiden, estén atentos a lo que han visto a Jesús. Hoy yo los invito a ustedes a que puedan ver esto y vean la importancia de lo que Cristo hizo. Vamos a ver la importancia de eso para nuestras vidas. Hebreos 2.11. ¿Qué dice Hebreos 2.11? Entonces, ¿me lo puede ayudar leyendo el hermano Alfonso? Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Listo, muy bien, hermano. Entonces, de todas las bendiciones que Dios nos da, hay una que es muy hermosa, aunque hay muchísimas, pero yo lo ilustro muy bien con esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen? Un niño con la mano de su padre. ¿Y qué creen que de qué bendición estoy pensando en este momento? Cuando dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros? Hemos sido adoptados, ¿cierto? Hemos sido adoptados. Yo no me acuerdo quién era el que decía eso, pero en el momento de la adopción, normalmente el padre siempre buscaba algo deseable en el hijo, ¿cierto? Que iba a adoptar. Entonces, no, este muchacho es inteligente, yo lo voy a adoptar. No, este muchacho es fuerte y grande, yo lo voy a adoptar. ¿Qué vio Dios en nosotros?
Necesidad. Lo único que vio fue pecado, necesidad, pobreza, ¿cierto? Pero a pesar de eso, él decide mandar a su hijo para ganar la adopción. Y por medio de Jesucristo tenemos uno de los más grandes beneficios. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos. O sea, interesante, no dice ser llamados, dice ser hechos. O sea, somos de hecho hijos de Dios. Entonces, una gran importancia de la obra de Cristo, la proeza, es que nos ha hecho sus hijos. Pero ¿y por qué les está diciendo esto a los de Hebreos? Y es porque acá viene lo difícil. ¿Qué es lo que estaban sufriendo? Ahí puse trazado para tu vida como un propósito. Ahí es interesante, uno va y mira esas iglesias cristianas de la prosperidad y dicen, Dios tiene un propósito para tu vida, trae tu plata y vas a ser bendecido. Lo que no dicen es, Dios tiene un propósito para tu vida, vas a sufrir. ¿Sí? Dios tiene un propósito para tu vida, vas a sufrir, porque Él quiere que tú pases por el camino por donde pasó Cristo. Y acá vemos a estos judíos cristianos que estaban allá en Hebreos y habían tenido que sufrir dificultades, habían perdido sus casas, habían sido hechos prisioneros, a muchos los habían matado. Y lo que les está diciendo acá el autor de Hebreos es, van a tener que atravesar dificultades. Filipenses 1:29, me gustaría que lo leyéramos. Marquito, ¿me puedes ayudar? Ah, no, ya lo tiene Eduardito. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, interesante. Dice, no solamente ustedes tienen el beneficio de que creen en Cristo, ahora tienen el privilegio de sufrir por Cristo. Y uno dice, pero Pablo tan loco, pero ¿quién va a querer eso? ¿Cierto? Dijo, qué privilegio, no solo han creído, también van a sufrir, van a padecer. Y es algo interesante, uno quisiera que cuando uno se vuelve creyente se le acabaron los problemas, ¿cierto? Uno quisiera que los familiares no se murieran. Uno quisiera siempre tener todo lo necesario y más de lo necesario. Pero la vida real, ¿qué es? Del sufrimiento. Dice que nos ha concedido no solamente el que nosotros creamos, sino también el sufrir. Y va mucho más allá. Nosotros quizás no hemos llegado a ese punto, pero es lo que nos invita es a que tenemos que sufrir no solo, sino además por Cristo. Y muy pocos hemos sufrido por Cristo, la verdad, ¿cierto? Yo creo que muy pocos hemos sufrido por Cristo. Y el llamado del autor de Hebreos es, los invito a que sufran por Cristo. Los invito a que pasen ese trayecto abajo, porque van a encontrar grandes bendiciones. Y las bendiciones es, Jesús nos entiende, la primera. Jesús sabe por lo que pasamos. Tenemos a alguien arriba que si está haciéndote sufrir es por algo. Y si te está haciendo sufrir por Cristo más, es por algo. Porque Él quiere modelar algo en tu vida. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, sino a uno que fue tentado en todo. Pero que lo único que no tuvo igual a nosotros fue el pecado. Y lo segundo es, el sufrimiento nos perfecciona. Porque dice Romanos 5:2-5 que la tribulación no avergüenza, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado, o sea, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu, en nuestros corazones. Entonces, ya sabiendo que Dios nos llama a sufrir, ahora lo que nos va a dar es promesas. Vamos a ver su amor. No sé si voy muy rápido, pero la sexta palabra es, ahora vamos a ver su amor, vemos sus promesas. Que a pesar de que Él nos lleva por el sufrimiento para formarnos,
¿Ustedes alguna vez le han dicho, Dios, yo quiero que tú me hagas crecer? ¿Sí? ¿Quién le ha dicho eso a Dios? Créanme que cuando uno le dice eso a Dios, Dios le contesta a uno. ¿Y con qué creen que le contesta? Dios tiene todo el poder, de verdad. O digámosle, Dios, yo quiero que tú me ayudes de verdad a acabar con este pecado. ¿Ustedes qué creen que Dios va a hacer? Lo va a hacer. ¿Por dónde lo va a hacer? ¿Por qué vía? Por la vía del sufrimiento. Porque es la vía por la que los seres humanos aprendemos más fácil. La verdad. ¿Cierto? Pero vemos sus promesas. Hebreos 2:12. ¿Qué dice Hebreos 2:12? A ver, que me ayude leyéndolo. ¿Quién está por ahí? Mi padre me puede ayudar leyendo. Hebreos 2:12. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Son palabras de Jesús que él no dijo explícitamente, están en el Salmo 22, el Salmo del sufrimiento del Mesías. Y él dice, después de todo ese sufrimiento, ¿qué va a venir? Primero, anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, él mismo nos llamará hacia Dios. Eso es lo que está diciendo. Es decir, después de este sufrimiento, quiero que vengan y sigan a la presencia de Dios conmigo. Él mismo nos llamará hacia Dios. Hermosa promesa, ¿cierto? Y la segunda, en medio de la congregación, te alabaré. ¿Quién nos está prometiendo? Jesús está prometiendo que en medio de la alabanza, ¿quién va a estar con nosotros? Dios mismo. Jesús mismo, perdón. La segunda que nos promete es su presencia. La primera es la salvación. La segunda es su presencia en medio de los sufrimientos. Cada vez que nosotros cantamos, ¿somos conscientes de eso? Yo pensaba la otra vez que me tocó enseñar sobre el Salmo 59 y en esa historia resulta que llegaba Saúl y Saúl llegaba y quería matar a David. Y entonces llegó y David se escondió con Samuel allá en una congregación donde Samuel estaba con los profetas. David se escondió allá en Nayot de Rama. Y empezó él a mandar sus ejércitos. Y los ejércitos caían a los pies de Dios. Impresionante. Una vez y cayeron a los pies de Dios, convertidos. La segunda vez fueron y cayeron a los pies de Dios, convertidos. La tercera vez, lo mismo. Hasta que Saúl dijo, me tocó ir a mí mismo. Porque estos señores no pudieron. Se fue a buscar a Samuel, a buscar a David. Y estando delante de Samuel, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. Y Saúl tuvo que quitarse su ropa, desnudarse ante la presencia de Dios. ¿Qué quiero llegar con esto? Cuando una iglesia, cuando una congregación está llena del Espíritu Santo, ¿qué pasará con el pecador? Dice que caerá de rodillas delante de Dios, ¿cierto? Impresionante, eso me impresionó. Yo dije, ¿será que nuestra iglesia es así? ¿Será que en nuestra iglesia llegan los pecadores y caen a los pies de Cristo de esa forma? Ojalá Dios quiera que así sea. Samuel, no se ría. Pero de la alabanza y de todo eso, que nazca eso. Todo esto es del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, no de lo que tenía Samuel ni de las armas. Acá hay una frase que me pareció bonita. Dijo Tim Keller, el sufrimiento puede refinarnos en lugar de destruirnos, debido a que Dios camina con nosotros a través del fuego. Porque ¿qué hace el incendio? Miren lo que hace el incendio. ¿Qué ven ahí? Caos, dolor, sufrimiento, ¿cierto? Pero la única razón por la cual el sufrimiento no nos destruye, porque Dios camina con nosotros a través del fuego. Amén. Ya para terminar, vemos un noble ejemplo. El ejemplo de nuestro capitán. Y somos llamados a confiar en él.
Ahora pasa él de estar hablando del Salmo 22, ahora va a hablar de Isaías, versículo 13 ya para terminar. Y dice, y otra vez, dice Jesús, yo confiaré en Él. ¿Quién está diciendo que va a confiar en Dios? Jesús está diciendo. Jesús dice, yo confiaré ¿en quién? En Él, en Dios. Yo confiaré en Él. Imagínense, Jesús es el dueño de todo, el Todopoderoso. Y Él está diciendo que yo mismo voy a confiar ¿en quién? En mi Padre. Jesús mismo renuncia al control de su vida y confía. Pero también promete después, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces no solamente está diciendo que Jesús confía, sino que Él a quien está llamando a confiar a cada uno de ustedes que han sido hechos hijos de Dios. Y es difícil porque hay que renunciar al control, ¿cierto? Pero Jesús te promete que puedes confiar en Él. Voy a terminar con un versículo de 2 de Timoteo 4, 17 al 18. Ya este es para terminar. Te resulta que Pablo en los últimos días fue arrestado y fue llevado a una cárcel dolorosa, una cárcel por allá metido escondido antes de morir. Y todos sus amigos lo abandonaron, todos los que estaban con él lo dejaron, no tiene a nadie. Y está viejo, muy seguramente está cansado. Y escribe esta carta a su hijo amado Timoteo y hace este final, esta doxología, esta despedida. 2 de Timoteo 4, 17 al 18, dice, antes de esto, él dice, todos me desampararon. Versículo 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero dice el versículo 17 una palabra hermosa, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Un hombre que debería estar amargado, ¿cómo está? Esperanzado. Y dijo, todos me desampararon, nadie estuvo a mi lado. Pero ¿quién estuvo a mi lado? El Señor, Jesús, muy bien, el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Y no solo eso, sino yo sé que me librará. Amén. En este ejemplo, cuando Jesús dice, mira, cuando Dios dice, perdón, por medio de su palabra, mira al capitán, podemos ver, así como vio Pablo, que el Señor va a estar a nuestro lado y nos librará de la boca del león. Amén. Vamos a orar. Señor, cuando vemos a nuestro capitán, cuando recordamos todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, vemos su sufrimiento y vemos toda su obra, nos llena de esperanza saber que Él está a nuestro lado. Él nos ha prometido que su presencia estará con nosotros juntamente, cuando alabemos, cuando cantemos, cuando estemos de acuerdo. Su presencia nos dice que nos dará fuerzas. Si Él pudo atravesar por el camino difícil, por el sufrimiento, que ningún otro hombre fue capaz de pasar, porque además lleva el pecado sobre su cuerpo. Ayúdanos, oh Dios, a saber que debemos renunciar al control de nuestras vidas y que renunciar al control va a costar sufrimiento para nosotros, pero que tú nos prometes que podemos confiar en ti. Tú nos prometes que tú vas a estar a nuestro lado y que no nos dejarás. Tú nos recuerdas que toda la ira, todo el peso del pecado cayó sobre Jesús. Y por eso no debemos temer, porque
No hay una lágrima, Señor, que tengamos que pasar que no esté dentro de tu plan, Dios, sino cada una será para tu gloria. Amén. Amén.